Los puertos, los puertos marítimos. Bueno, son el conjunto de obras e instalaciones y servicios en aguas tranquilas para el parado seguro de los buques o barcos, mientras estos se ejecutan labores de embarque y desembarque. Dirigen su labor a la carga y descarga de los contenedores. El 80% de la mercancía trasladada en todo el mundo se hace a través del barco. De los 2.000 millones de dólares en bienes totales negociados en todo el mundo, el 90% se transportó por mar. Bueno, y ahora los 5 puertos más grandes del mundo. El primero está Singapur, que maneja 26 millones de contenedores y cuenta con 204 grúas de muelles y 22 contenedores por columna. El 2 es el de Shanghái, con 21 millones de contenedores, con 200 grúas y 18 contenedores. En tercer lugar está en Hong Kong, en Japón, 25 millones de contenedores al año. En Europa, el más grande es el de Rotterdam, con 400 millones de toneladas al año. Y por último, el puerto de Busan, Corea del Sur, cuenta con facilidades y operaciones portuarias. Bueno, el puerto o muelle aquí en México, el más reconocido aquí en Tamaulipas, pues es el de Tampico. Y ya que es un puerto como turístico, además de servicios de traslado de mercancía. Los puertos marítimos más importantes de México son Ensenada, Guaymas, Topolobampo, Mazatlán, Puerto Vallarta, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Salina Cruz, Chiapas, Coatzacoalcos, Dos Bocas, Veracruz, Tampico y Altamira. Existen puertos marítimos y fluviales en el país. Los anteriores son los más importantes ya que son APIs, Administraciones Portuarias Integrales, federales y estatales, en donde realizan actividades operadores privados y públicos. Los puertos operan a través de un sistema de concesiones del gobierno federal. En la actualidad existen 97 puertos, de los cuales los 16 principales son administrados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, aunque existen otros dos operados por Fonatur. 5 tienen carácter estatal y solo uno es de carácter privado. Dentro de la cadena de transporte, el puerto marítimo es el eslabón que permite el intercambio comercial entre el mar y la tierra. Se define el puerto como el conjunto de obras, instalaciones y servicios que proporcionan el espacio de aguas tranquilas necesarias para la estancia segura de los buques, mientras se realizan las operaciones de carga, descarga, almacenaje de mercancías y el tránsito de viajeros. En general, las funciones de un puerto son comercial, intercambio modal de transporte marítimo y terrestre, base del barco y fuente de desarrollo regional. Entre las funciones de índole específica tenemos actividad pesquera, de recreo y de defensa. El puerto interior es un espacio geográfico que cuenta con una condición legal que lo habilita para contener mercancías provenientes de otros países que son importadas, sin que su trámite de importación deba concluirse en una forma definitiva para permanecer en él. El propósito de esta personalidad legal es facilitar que las mercancías se puedan transformar dentro de nuestro país, evitando el pago o financiamiento de impuestos, ya que el propósito final es reenviar estas mercancías a algún otro país en vez de ser procesadas. Facilita una importación temporal legalmente soportada. Lo anterior coloca a las empresas de la región al alcance del mercado global. Esta es la forma más cercana de anticipar en mercados globales, es decir, el proveedor de las empresas que ahí operan, agregando valor a sus mercancías y materias primas. En realidad está exportando y participando en una cadena de valor de nivel global. Los puertos constituyen un enlace relevante en la cadena de transporte, de manera que el nivel de eficiencia de los puertos afecta en gran medida a la competitividad del país, ya que la eficiencia portuaria se traduce en menores precios de exportación, lo que a su vez favorece la competitividad de los productos del país en los mercados internacionales. Para mantener una posición competitiva en dichos mercados, las naciones necesitan conocer los factores que condicionan la eficiencia de sus puertos y establecer comparaciones continuas del grado de eficiencia entre los puertos que integran el sector nacional y también con los puertos de otras regiones. Un puerto interior o hinterland
Es definido como la influencia económica de un puerto marítimo hacia el interior del territorio del país al que pertenece y que incluso puede extenderse hacia otras naciones colindantes. Sus límites, condicionados a la existencia de la infraestructura de conectividad terrestre, tanto carretera como ferroviaria, cuya capacidad, extensión y especificaciones permitirán la operación de los servicios de transporte asociados a ella con un determinado nivel de eficiencia. Cabe mencionar que en la medida que un puerto mejore o amplíe su hinterland, tendrá la posibilidad de también aumentar su foreland, debido al incremento de la capacidad comercial del puerto hacia el exterior, haciéndolo más atractivo para los exportadores y las líneas navieras. Las instalaciones portuarias comerciales de mayor relevancia en el país por el volumen anual de mercancías que operan, con excepción del petróleo, así como el número de navieras extranjeras que en ellos operan y sus frecuencias de servicio, son los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas en el litoral del Pacífico, y los de Veracruz y Altamira en el litoral del Golfo. Mediante ellos, México mantiene relaciones de intercambio internacional marítimo con países de los 5 continentes, a la vez que aportan más del 95% del tonelaje de carga contenerizada que se mueve en los puertos mexicanos. Los puertos marítimos de un país constituyen uno de sus activos logísticos estratégicos más relevantes, dada su participación en el intercambio internacional de bienes, de acuerdo con estadísticas de la Organización Mundial del Comercio, OMC 2012. Más del 80% de las mercancías que se comercializan en el mundo se mueven por vía marítima, siendo los puertos los nodos que permiten operar dicho intercambio. La diferencia entre medio y modo de transporte es que el modo de transporte es el sistema o método por el cual se va a generar el traslado de mercancías u otro tipo de objeto de un lugar a otro. Y el medio de transporte hace referencia al tipo de vehículo que se implementará para realizar la operación. Algunos ejemplos es que el modo aéreo, sus medios de transporte es el avión y el helicóptero; del modo terrestre el camión o el tráiler; del modo marítimo sus medios son el barco, el buque o la lancha; y del modo ferroviario sus medios de transporte es el tren y el ferrocarril. El transporte intermodal es el transporte por el que, utilizándose más de un modo, se trasladan mercancías desde un punto de origen a un punto de destino. Y el transporte multimodal es desde un lugar situado en un país en el que el operador de transporte multimodal, el OTM, toma las mercancías bajo su custodia hasta otro lugar designado para su entrega en otro país. El transporte unimodal es el efectuado usando un modo de transporte, los cuales se pueden emplear un solo conocimiento de embarque para todo el proceso, se pueda utilizar para cada tramo un transportador de acuerdo al contrato. El transporte bimodal. El transporte de mercancías efectuado de forma sucesiva mediante dos modos de transporte, normalmente carretera y ferrocarril. El flete es la tarifa básica pactada entre el transportador y el usuario del servicio, en el cual el primero se compromete a trasladar la mercancía desde un punto de origen hasta el destino acordado previamente. Los puertos marítimos son importantes interfaces dentro de la cadena de suministros que conectan al transporte marítimo y terrestre con los componentes de distribución de carga, como lo son la entrada de productos, mercancías y pasajeros a un país, así como también son la puerta de salida para todas las exportaciones hacia los mercados internacionales. Los puertos son puntos de convergencia entre el interior y los sistemas de transporte costeros, lo que se define como el área de influencia interior del puerto. Esta función puede ser directa a través del acceso por carreteras, indirecta en la medida que la carga llegue a una terminal interina, por ejemplo, una estación de tren, o por medio de consolidación del tráfico en un puerto regional, y embarcados por cabotaje.
Los puertos marítimos son puntos de distribución hacia el interior del sistema de transporte costero, lo que se define como el área de influencia exterior del puerto. Los puertos marítimos realizan diferentes tipos de operaciones: embarque, desembarque y transferencia de pasajeros y tripulación, transferencia de cargo hacia y desde un buque, almacenamiento y depósito de mercancías en tierra y estiva hacia y desde barcos, proveer acceso interno y conectividad intermodal, servicios complementarios a los transportistas marítimos y las principales funciones de los puertos marítimos, que son garantizar la seguridad para los buques en el arribo, durante la operación y al salir del puerto, proporcionar las instalaciones y equipos necesarios para los buques en el fondeo, arribo, carga y descarga, así como embarcar y desembarcar pasajeros, proporcionar el transporte de mercancías de carga y descarga, almacenaje y servicio de mantenimiento en el puerto, proporcionar refugio, reparación, mantenimiento de los servicios necesarios a buques y otras naves en casos de emergencia, proporcionar otros servicios a los buques, personas y de carga.